Buenos días, estimados hermanos. El día de hoy tenemos que meditar sobre un tema muy importante, el Mesías de Israel que se manifiesta resucitado. Son tantas nuestras carencias como personas, tan frágiles nuestras vidas y tan limitados nuestros recursos que invariablemente necesitamos la ayuda de alguien. En caso contrario, no podríamos salir adelante en los diferentes aspectos de nuestra vida. Pero para que sea eficaz, esa ayuda tiene que ser adecuada, tiene que ser ideal, tiene que ser idónea y capaz de darnos lo que requerimos. En caso contrario, no serviría de mucho, pues no sería una ayuda apropiada e incluso una ayuda inadecuada puede resultar perjudicial. Cuando se trata de la condición del hombre respecto de Dios, que es su creador, también necesitamos su ayuda en muchos aspectos. Y dado que Él puso eternidad en el corazón del hombre, es natural que aún sin tener una relación directa, individual y estrecha con Dios, cualquier persona le solicite ayuda, de manera que en ciertas circunstancias salgan de su corazón desde simples plegarias hasta clamores desesperados. Sin embargo, pocas veces nos hemos detenido a pensar que a pesar de que Dios es inmensamente bueno, nosotros le hemos desobedecido y fallado de muchas maneras. Hemos pecado contra Él y debiéramos saber que Dios aborrece el pecado porque éste constituye una rebelión abierta en su contra y que ese pecado nos separa por completo de Él como nuestro Creador. Así que en tal condición no podemos pedir o recibir su ayuda, aunque nuestras plegarias provengan de lo profundo de nuestro ser. Aún así, Dios sigue siendo inmensamente bueno y nos proveyó del medio para darnos ayuda en nuestra lamentable situación. El pecado nos coloca en calidad de enemigos de Dios. Y esto es natural, no podríamos esperar otra cosa, puesto que a Dios le irrita y de hecho aborrece la conducta del hombre cuando no está de acuerdo a lo que Él como su hacedor le estableció. Ese medio es una persona, Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, un verdadero Salvador y Libertador. Es Dios mismo que se hizo uno como nosotros, es decir, completamente hombre. Pero a la vez permaneció siendo enteramente Dios y en esa condición se hizo cargo de todas, absolutamente todas nuestras necesidades, principalmente la más apremiante, puesto que nos reconcilió con Dios. Como Mesías o ungido de Dios, voluntariamente aceptó recibir el castigo que era para nosotros a causa de nuestros pecados, y solo así nos pudo presentar ante Dios en una condición como la que tuvo Adán antes de desobedecer a nuestro Dios, es decir, sin mancha, sin culpa, sin falta alguna. Al lado de esta necesidad de reconciliación con nuestro Hacedor, todas las demás necesidades, como el alimento, la vida, la salud, el trabajo, no tienen tanta importancia o trascendencia, aunque no hemos de negar que sí tienen un gran peso y valor, pero no es el mismo que tiene encontrarse enemistado eternamente con Dios y la necesidad de buscar una solución o remedio para ello. A propósito de lo que vivimos en la actualidad, en materia de salud, alguien recordaba lo dicho por una persona años atrás, en el sentido de que al morir es mejor llegar mayugado o maltratado al cielo que entrar al infierno completamente sano. Tal es la importancia de que el hombre se reconcilie con su Creador, porque el pecado es un problema que trasciende a lo eterno. Como Mesías, la tarea de nuestro Señor Jesucristo fue quitar todo aquello que nos impedía llegarnos a Dios, dada nuestra condición, lo cual recordamos esta Semana Santa, que si bien ha sido diferente, no ha dejado de tener un significado, solemnidad y tampoco una importancia tan especial que debe llevarnos a la reflexión, así como a la gratitud y a sentir mucho gozo, porque tenemos un Mesías, un Salvador, alguien a quien Dios escogió y a la vez aceptó para rescatarnos de la condenación eterna,
alguien que tomó nuestro lugar cuando iba a ejecutarse nuestra muerte como castigo por nuestra maldad. A lo largo de la historia, muchas personas se han autoproclamado Mesías o han aceptado ser llamados así porque han pregonado o buscado ser la solución de los problemas de la humanidad o bien de un grupo de personas. Han buscado ser su salvador o libertador, pero ¿lo han logrado o solamente lo han prometido? Dediquemos unos minutos a meditar en las notas distintivas o en el carácter de un Mesías, Salvador o Libertador. En primer lugar, no podemos negar que ha habido personas que han sido benefactoras de la humanidad, pero esto ha sido respecto de un grupo limitado de personas, y a diferencia de aquellos, nuestro Señor Jesucristo otorga a todo aquel que en Él cree, y a lo largo de todos los tiempos, una bendición inigualable, que consiste en el perdón de sus pecados, lo cual va más allá del mundo material, que es transitorio y no permanece. En este sentido, como Mesías, libra de culpa y de condenación eterna a todos los que creen en su nombre. Y si pudo resolver este problema que tiene que ver con cosas relacionadas con lo perpetuo y espiritual, siendo un verdadero Mesías, puede hacerse cargo de todo lo demás. Es decir, controla lo que nos acontece aquí y ahora y suple todas nuestras necesidades, aunque sean de naturaleza terrena, material y temporal. En segundo lugar, así como ha habido personas bien intencionadas que han reconocido el reconocimiento de la gente por sus acciones notables, también han existido mesías que han resultado ser farsantes e incluso personas que en su pretendido mesianismo han cometido abusos, de manera que incluso en algunos casos la salud mental de tales mesías ha sido puesta en duda. Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías Salvador, es completamente santo, veraz, perfecto e irreprochable, la persona adecuada para reconciliarnos con Dios. En tercer lugar, tenemos que nuestro Señor Jesucristo no solo dijo ser el Mesías, quien otorga completa salvación y libertad a la humanidad, sino que lo demostró. Esta es otra diferencia entre algunos de los que reclaman ese nombre o aceptan ser llamados así, quienes en la mayoría de los casos apoyan su carácter libertador solamente en palabras o discursos. Nuestro Señor Jesucristo no se limitó a las palabras, sino que sometió su divinidad al examen de toda clase de personas y en todos los tiempos, apelando a su propia persona y a sus obras como prueba de ser el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Dirijamos nuestra mirada a lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 24 y 25. Y rodearonle los judíos y dijéronle: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióles Jesús: os lo he dicho. ¿Y no creéis? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En este sentido, la calidad de Mesías está basada en su persona y no así en sus enseñanzas, doctrinas o acciones, como el caso de supuestos Mesías. De esta manera, para ser el Mesías o ungido de Dios, debía ser y fue completamente santo, perfecto y libre de pecado en su humanidad, de todo lo cual puede hacernos partícipes para llevarnos a Dios, quien vale la pena recalcar, lo señaló y aceptó como sustituto de los pecadores que confíen en Él para salvación. Pero lo más importante a destacar de nuestro Mesías Salvador es que está vivo, característica que ninguno de los llamados o autoproclamados Mesías de épocas pasadas puede tener porque están muertos, ni tendrán aquellos de la época actual o de la época que está por venir, donde muchos se harán pasar por el Cristo, el ungido de Dios, tal como lo anticipa la palabra del Señor para estos tiempos finales, ya que aún así estos últimos personajes enfrentarán la muerte de forma irreversible. San Lucas, un escritor bastante serio,
En su Evangelio y en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra de forma detallada cómo es que después de haber sufrido la muerte más horrible y angustiosa que cualquier persona puede experimentar, en la que derramó hasta la última gota de su sangre y se entregó por completo a un castigo que no era para él, nuestro Señor Jesucristo volvió a vivir y así, vivo, se presentó a no pocas personas, incluso se presentó ante sus propios enemigos, tal como en su momento lo fue Saulo de Tarso. Se presentó vivo en diferentes lugares y situaciones con pruebas indubitables de haberse levantado de entre los muertos. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, al que hemos dado lectura, se mencionan hechos pormenorizados de este grande, portentoso e inigualable acontecimiento. Se dice el día, el primero de la semana, el momento, muy de mañana. Algunos de los testigos de ese hecho, solo algunos, que tienen nombre y apellido, como diríamos en la actualidad, citándose a varias mujeres, entre las que estaba una muy singular llamada Juana, que era esposa de un funcionario de Herodes, el rey de la nación judía, así que hubo testigos de calidad. Se menciona también el sitio o lugar donde todo esto ocurrió, es decir, el sepulcro, donde la piedra que fue colocada a manera de puerta había sido removida, no para dejar salir al resucitado, sino para que los interesados en encontrarlo pudieran entrar. Se nos describe también en este capítulo 24 del Evangelio la sensación de espanto y temor que se apoderó de estas mujeres por encontrar la tumba vacía y por encontrarse con seres angelicales con los que tuvieron una conversación, seguida del momento en que ellas recordaron que en varias ocasiones el Mesías les dijo que volvería a vivir, e incluso la mención de cómo es que los demás apóstoles y discípulos no creyeron lo dicho por las mujeres, a quienes consideraron que decían cosas fuera de toda lógica y razón. Así como la reacción de Pedro, uno de los apóstoles que aun cuando estaba en su peor momento en cuanto a su relación con el Señor, no dejó de maravillarse por lo que vio en el sepulcro. Dios se encargó de dejarnos en su palabra evidencias irrefutables de que Cristo, nuestro Salvador, volvió de la muerte a la vida, de lo cual también existen registros en la memoria de la humanidad, puesto que no se trata de acontecimientos que hayan ocurrido en lo oculto o en algún rincón. Veamos lo que dice Hechos 26:26, con motivo de la conversación que San Pablo sostuvo con un rey de la época, a quien le dijo: pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente, pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido hecho esto en algún rincón. De manera que otra de las pruebas indubitables es el conocimiento que tuvieron las personas que en esa época vivieron de la resurrección del Señor, al grado de que la historia del ser humano no fue la misma a partir del nacimiento, vida, muerte y resurrección del Mesías Salvador. Pero también tenemos pruebas indubitables más cercanas en cuanto al tiempo y proximidad, cuyo contenido es igualmente real, que consiste en la vida de millares de personas, como usted y como yo, que a no ser por la existencia de este Mesías que está vivo, no podría ser completamente transformada y completamente renovada hasta llegar a la perfección, y todo gracias a que Él vive, aunque estuvo muerto. Asimismo, hay otra prueba. Tenemos y entre nosotros formamos la Iglesia de Cristo, obra que no es de los hombres, sino de Dios, cuya cabeza es el Mesías, que se encuentra vivo. Obra que no desaparecerá, tal como lo dijo Gamaliel, un miembro de un celoso grupo opositor del pueblo judío, en Hechos capítulo 5, versículos 38 al 39, que dice de la siguiente manera: y ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Por último,
Nuestro Mesías Salvador se encuentra vivo, al grado de que sigue haciendo maravillas entre su pueblo y entre los que no son parte de él, porque no hay problema tan grande que él no resuelva. No hay montaña tan alta que él no la mueva. No hay dolor ni angustia que él no la sane, ni hay tormenta tan negra que él no la calme. Los creyentes en el Señor Jesucristo tenemos un Mesías vivo, y eso cambia las cosas para nuestro bien. A pesar de las circunstancias por las que atravesemos, como las que se viven en la actualidad, y esto no solamente nos da esperanza, sino la certeza de que lo mejor para nosotros, los hijos de Dios, está por venir. Hoy celebramos la vida que nuestro Señor Jesucristo recobró una mañana como hoy, la vida eterna que Él conquistó para nosotros, la vida nueva que produce en aquellos que creen en su nombre y somos transformados de una manera inexplicable y sobrenatural. La vida con la que sustenta a su iglesia para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. La vida de quien hace milagros y prodigios entre las naciones. Pero también hoy recordamos y celebramos un funeral. Sí, un funeral que en lugar de tristeza produce alegría, porque hoy celebramos la muerte de la muerte, el fin del dominio sobre esta y sobre la humanidad. Hoy tenemos la certeza de nuestra salvación, la cual debemos a un Mesías vivo, a un Mesías en toda la extensión de la palabra, que vive y reina para siempre, sin que, como dijo el himnólogo, nada pueda detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Esto nos obliga a una vida de consagración y gratitud. Quiera Dios que esta sea nuestra convicción y motivación en esta mañana de resurrección. Amén.